Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Hoy continuamos con nuestro estudio de teología, propiamente dicha, ¿verdad? Estamos ya en lo que sería la quinta parte, ¿verdad? Empezando ya lo que es todo sobre el Espíritu Santo, ¿verdad? La semana pasada habíamos terminado lo que era todo sobre Cristología, o sea, todo lo que correspondía a Cristo, las doctrinas fundamentales sobre Cristo, ¿verdad? Y hoy estamos pensando lo que es neumatología, que habla de todo sobre el Espíritu Santo, ¿verdad? Todas las doctrinas fundamentales que encontramos en la palabra de Dios sobre el Espíritu Santo. Y hoy el primer capítulo de esta parte habla de el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, que sería el capítulo número 31 de nuestro libro, ¿verdad? Y vamos a hablar hoy de lo que es el Espíritu Santo, lo que fue, lo que era el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento a través de la palabra, ¿verdad? Sabemos que el Espíritu Santo se manifiesta tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, ¿verdad? Y vemos que también esa participación se da mucho más ya en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero también hay partes en donde vemos revelada su manifestación, su participación en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estudiar hoy, ¿verdad? Entonces, para empezar, vamos a leer lo que dice nuestro estudio. Dice: el evento más significativo de mi vida fue mi conversión en ese tiempo. Yo estaba comprometido para casarme e intenté explicarle a mi prometida con lujos de detalles las circunstancias de mi conversión a Cristo y lo que eso significaba para nuestra relación. Nos comunicábamos principalmente por carta y teléfono, porque estábamos en universidades diferentes. Y prolongamos esta conversación por muchos meses. Yo sentía que no estábamos llegando a ningún sitio. Finalmente ella vino a visitarme y decidí llevarla a una reunión de oración. Ese día pasé toda la mañana de rodillas orando por ella y por esa ocasión. Y para mi gran deleite, ella se convirtió a Cristo en esa reunión y seguimos con nuestros planes de casarnos. El día de su conversión, ella me dijo: ahora sé quién es el Espíritu Santo. Me pareció una respuesta fascinante a su despertar en Cristo y durante años he reflexionado mucho en ella. Es importante que dijo: ahora sé quién es el Espíritu Santo y no ahora sé qué es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, acá el autor de este libro, R.C. Sproul, de Todos Somos Teólogos, habla así de una experiencia que él tuvo, ¿verdad? Dice que él se iba a casar, estaba comprometido ya con su novia, pero él conoce a Cristo y ahora el dilema que él tenía es que su novia no era cristiana, ¿no? Entonces él oró, intercedió por ella y un día dice que vino junto a él y le llevó a una reunión y para su bendición ahí conoció a Cristo y se convirtió, y entonces siguió con sus planes, que era de casarse con ella. Pero habla de que cuando la que era ahí su novia se convirtió, identificó realmente al Espíritu Santo como lo refleja la palabra de Dios, que el Espíritu Santo es una persona, ¿verdad? Es una persona y no como muchas otras religiones, sectas enseñan. Hay sectas que enseñan que el Espíritu Santo más bien es una fuerza o es un agente, es una energía, ¿verdad? Entonces enseñan realmente cosas que van contrarias a la palabra de Dios, ¿verdad? Pero nosotros sabemos y creemos que el Espíritu Santo es una persona, ¿verdad? Que piensa, que conoce, que tiene sabiduría, que actúa, que se entristece. Entonces vemos realmente a través de la palabra que es realmente una persona. Y justamente acá continuando dice: un error muy común en la percepción que el mundo tiene del cristianismo es que el Espíritu Santo es algún tipo de fuerza impersonal o simplemente un poder activo de Dios, pero no una persona verdadera. Dice: un miembro de la Divina Trinidad. Pero Jesús y los apóstoles se refirieron al Espíritu Santo como Él. La Escritura nos muestra que el Espíritu Santo tiene voluntad, tiene conocimiento y afectos, todos los atributos que contribuyen a una persona. Es decir, el Espíritu Santo tiene personalidad, ¿no? Y justamente acá habla de que para que alguien sea una persona, se considere una persona, debe tener, dice, estos tres aspectos, dice: voluntad, conocimiento y afectos. Entonces vamos a desarrollar estas tres cualidades que debe tener una personalidad y que vemos realmente en la palabra de Dios, que demuestran que el Espíritu Santo es una persona, ¿verdad?
Y el primer punto habla de la voluntad, ¿verdad? Dice que la voluntad es el poder de elección y, sin duda, poder de elección soberana. Dice el diccionario cuando buscamos que la voluntad es la capacidad que uno tiene para decidir hacer o no alguna cosa, ¿verdad? Pero en el caso del Espíritu Santo dice que es un poder de elección, sin duda, poder de elección soberana. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, más que una persona, es Dios, ¿verdad? Del Trino Dios. Entonces sus decisiones también son soberanas, son realmente determinantes. Y vamos a compartir algunos versículos donde vemos realmente que el Espíritu Santo tiene voluntad, ¿verdad? El primer versículo que encontramos está en 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 11. 1 Corintios 12, 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Acá vemos realmente que el Espíritu Santo tiene voluntad, porque dice que el Espíritu Santo reparte a cada quien como Él quiere los dones, ¿verdad? Entonces vemos que el Espíritu Santo tiene voluntad. Si alguien puede buscar Hebreos capítulo 2, versículo 4 para compartir. Hebreos capítulo 2, versículo 4. Vamos a compartir varios versículos donde la palabra denota que el Espíritu Santo tiene voluntad. Hebreos 2:4. Sí, Testificando a Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. sí. Entonces vemos también que el Espíritu Santo dice que ahí Él repartía los dones a cada uno. Entonces Él tiene poder, tiene acción para hacer las cosas. Una fuerza, como muchos dicen, activa, no puede hacer algo por sí solo. En cambio acá vemos que el Espíritu Santo tiene realmente voluntad para hacer lo que hace, ¿verdad? Romanos 8:26. Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Sí. Entonces dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir, como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, ¿verdad? ¿Qué hace? A una acción, ¿verdad? Está intercediendo por nosotros. En otra versión dice que Él ora por nosotros, es decir, que Él nos ayuda. Porque muchas veces nosotros obviamente no sabemos qué pedir, pero el Espíritu Santo, digo bien, sabe lo que es la voluntad de Dios y nos ayuda a que podamos pedir aquello que realmente Dios quiere darnos en nuestra vida, ¿verdad? Todo lo contrario de lo que muchas veces uno hace por ignorancia de pedir y querer que Dios complazca a veces nuestros deseos. Por eso dice Santiago que muchas veces ustedes piden y no reciben porque piden mal, para sus deleites, para sus placeres. Pero cuando nosotros conocemos a Dios, buscamos realmente que el Espíritu Santo sea el que nos guíe a pedir y que sea realmente conforme a su voluntad, porque sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Por último podemos leer Hechos 16:7. Hay varios versículos, pero podemos leer el último ya para continuar. Hechos, Hechos 16:7. sí, Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. sí. Ahí vemos, digo bien, que el Espíritu Santo se opuso a los planes que tenía el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, no se lo permitió. Entonces, vemos también que tiene, acá una vez más, que el Espíritu Santo tiene voluntad, ¿verdad? Tiene voluntad para interceder, para oponerse, para guiar. Podemos leer último también Hechos 8, 29, 39, donde vemos realmente que el Espíritu Santo también tiene el poder para llevar a alguien a un lugar que Él desea. Acá vemos que Él se opone, pero vamos a ver en Hebreos 8, 29 y 39, que Él también guía, lleva a un determinado lugar a alguien. Hechos 8, 29 y el 39. Hechos 8:29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y Hechos 8:39 dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco
Espíritu no le dio más y siguió gozoso su camino. Sí. Entonces vemos primeramente que el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate, le dio una orden, ¿verdad? Una fuerza no puede darte una orden, ¿verdad? Una energía no puede decirte que hagas algo, ¿verdad? Solamente alguien que puede hablar, alguien que tiene personalidad, ¿verdad? Y en el 39 dice que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, ¿verdad? Lo llevó a otro lugar, ¿verdad? Entonces, en el primer punto vemos que hay muchos versículos, está también 2 Pedro 1:21, donde habla también de la voluntad de, si es que alguien tiene para leer. Segunda de Pedro 1:21. Sí, Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. sí. ¿Por quiénes fueron inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y vamos a lo mismo de siempre, ¿verdad? Una energía, una fuerza no puede guiar, no puede inspirar a alguien, ¿verdad? Dice también 2 Timoteo 3:16 que toda la palabra está inspirada por Dios, ¿verdad? Pero sabemos que el Espíritu Santo es el que inspiró a todos los hombres de Dios para escribir la Escritura. Y vemos realmente que la palabra de Dios está llena de sabiduría, de conocimiento. Entonces, una simple fuerza o una energía no puede realmente, si somos personas que razonamos y que tenemos sentido común, podemos entender que una fuerza, una energía no puede hacer todo esto de lo que estamos hablando acá, de lo que vemos que hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo vemos que cumple ya el primer punto de la personalidad, la voluntad. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, el conocimiento. Dice que el conocimiento es revelación, en el caso del Espíritu Santo, la sobrenatural de hechos, sin intervención humana. Es decir, que el Espíritu Santo tiene un conocimiento mucho más de lo que nosotros podamos tener. Nuestro conocimiento es ilimitado, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo es mucho más que un conocimiento humano. Él tiene un conocimiento total de todas las cosas, ¿verdad? Y Romanos 8:26, voy a compartirla yo. Si alguien puede buscar ya 1 Corintios 2:10. Habíamos compartido en el primer punto que tiene voluntad porque intercede por nosotros, pero también en ese mismo capítulo de Romanos 8:26 también habla de que tiene conocimiento. Romanos 8:26 dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, ¿verdad? Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿verdad? Dice, pues ¿qué hemos de pedir? No sabemos, pero el Espíritu Santo sabe, tiene conocimiento realmente de lo que Dios tiene para nuestra vida, de lo que Dios quiere hacer en nosotros, de su propósito, ¿verdad? En cada uno de nosotros. Nosotros no sabemos, pero el Espíritu Santo intercede porque Él conoce, Él sabe, ¿verdad? Entonces, vemos ya desde el primer capítulo que el Espíritu Santo tiene conocimiento. Ahora, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 10. 1 Corintios 2. Sí. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Sí. Acá vemos que no solamente tiene conocimiento, sino que un conocimiento profundo, ¿verdad? Porque dice, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, ¿verdad? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Él sabe todo, ¿verdad? Aún lo más profundo de Dios. Porque sabemos que también, como estudiamos en otros capítulos, que el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Es la tercera persona de la deidad, ¿verdad? Entonces, tiene todos los atributos, tanto comunicables como incomunicables. Él conoce, Él es santo, Él es eterno, tiene sabiduría sobrenatural, ¿verdad? Como dice Santiago, la sabiduría de Dios de lo alto no es la sabiduría humana. Entonces, vemos que tiene conocimiento. Después está Marcos, capítulo 13, versículo 11. Marcos 13:11 dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que os fuere dado en aquella hora eso hablar. Sí. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Sí. Entonces, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo que penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, lo que el Espíritu Santo conoce y sabe lo que realmente tenemos que decir en ese momento, nos va a hacer decir, ¿verdad? Nosotros por nuestra propia palabra podemos quizás decir cosas, pero que no va a tener fruto, ¿verdad? Inclusive dice que capaz no sepamos qué decir, pero el Espíritu Santo conoce en ese momento oportuno qué debemos decir, ¿verdad? Entonces, en base al conocimiento que Él tiene,
Entonces nos va a revelar y nos va a dar lo que debemos decir, ¿verdad? Después, Juan 14, 26. Juan 14, 26, si alguien puede compartir. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Sí, y ahí habla de un conocimiento, ¿verdad? Porque dice, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, habla realmente de que el Espíritu Santo tiene conocimiento, ¿verdad? También tiene sabiduría, por eso es que tiene la facultad de enseñarnos, de revelarnos todo aquello que realmente anhela para nosotros, ¿verdad? Y por último, 1 Timoteo 4:1. Primera Timoteo 4:1. Sí, El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. sí. Dice que el Espíritu claramente dice que en los posteriores tiempos, o sea que en el futuro, muchos van a apostatar de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Es decir, su conocimiento, como dijimos, a diferencia de nosotros que es limitado, de él es ilimitado. Él conoce el pasado, el presente y el futuro, lo que va a venir, ¿verdad? Sabe todas las cosas, porque realmente, como dijimos, Él es de la Trinidad, Él es Dios y conoce todas las cosas, ¿verdad? Así como el Padre, como el Hijo, el Espíritu Santo también conoce y vemos que tiene voluntad, tiene conocimiento. Entonces está cumpliendo los dos primeros puntos que debe tener una persona. Y por último, afectos. Una persona debe tener afectos. Dice afecto es sentir una cosa, ya sea aflicción o aprecio por algo o por una persona, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si realmente cumple eso y tenemos unos cuantos versículos. Primeramente está Romanos capítulo 15, versículo 30. Si alguien puede compartir. Sí, Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí allí. sí. Dice, por el amor del Espíritu. Habla claramente que el Espíritu Santo nos ama, ¿verdad? Así como el Padre como el Hijo, ¿verdad? Porque entendemos realmente también a través de la Trinidad que así como el Padre y el Hijo nos ama, el Espíritu Santo también nos ama, ¿verdad? Por eso dice, por el amor del Espíritu que me ayudéis, dice, orando por mí a Dios. Entonces, eso dice Romanos 15:30. Después está Efesios 4:30. Es un muy conocido versículo. Efesios 4:30. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sí. No contristéis, o sea, no entristezcáis. Es decir, que el Espíritu Santo también puede sentir tristeza, ¿verdad? Tiene afecto, tiene sentimientos, ¿verdad? Así que de amor, de tristeza, de alegría. Entonces, nos dice el apóstol Pablo en Efesios, no pongan triste al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, vemos también a través de este versículo, este capítulo, que el Espíritu Santo tiene afecto, ¿verdad? Siente alegría, tristeza, emoción, gozo. Y para continuar está también Santiago 4, capítulo 4, versículo 5. Santiago 4, versículo 5. O pensáis que la Escritura dice, hermano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, no anhela ser nosotros. Sí. Entonces acá expresa una acción de que Él nos anhela, dice celosamente, ¿verdad? O sea, que es celoso de nosotros, ¿verdad? Entonces, Dios es un Dios celoso, ¿verdad? Y como Espíritu Santo es Dios, también nos anhela celosamente. Él quiere realmente tener una relación con nosotros, quiere que le busquemos, ¿verdad? Quiere que le dejemos que nos ayude, porque dice la palabra que Jesús dijo, yo me voy, pero viene el otro consolador, ¿verdad? Dice los comentaristas que cuando dice el otro consolador, el original es del otro. Se refiere a alguien igual a mí, ¿verdad? Hablando realmente que es alguien igual a Él en poder, en atributos, en todo, ¿verdad? Porque es Dios mismo, ¿verdad?
Y el Espíritu Santo quiere, perdón, tener una relación con nosotros. Anhela realmente que le busquemos en oración, meditando la palabra y que podamos tener esa relación, esa comunión con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y por último está Hebreos capítulo 10, versículo 29. Hebreos capítulo 10, versículo 29. Con mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, que hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Sí, hiciere afrenta al Espíritu de gracia. La palabra afrenta dice que es que ofende o que entristece, ¿va? Entonces, que causa realmente en él eso, ¿verdad? Entonces, si dice acá que el Espíritu Santo puede ser, digamos, entristecido, insultado, ¿verdad? Ofendido, es porque tiene afectos, ¿verdad? Entonces, vemos ya con estos versículos que el Espíritu Santo cumple, digamos, los requisitos para la personalidad, para ser una persona, ¿verdad? Porque tiene voluntad, tiene conocimiento, tiene afectos. Entonces, claramente, el Espíritu Santo, conforme a la Escritura, es una persona. Y no más que una persona, es Dios, ¿verdad? Es la tercera persona de la deidad y que fue enviado para que nos ayude, para que nos consuele. Y no solamente para que nos ayude y nos consuele, como estábamos leyendo en Efesios 4:30, que dice que no entristezcamos al Espíritu Santo, porque Él fue, digamos, la garantía para nosotros, con la cual fuimos sellados para el día de la redención. O sea que la obra del Espíritu Santo es realmente algo poderoso, ¿verdad? Que nos da la seguridad de que lo que Dios empezó en nosotros lo va a terminar hasta el final, ¿verdad? Porque Él es el sello, ¿verdad? Hay otro versículo donde habla de que es las arras de nuestra herencia, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo claramente es nuestra garantía, porque las arras viene de garantía, ¿verdad? Garantiza realmente que la obra que Dios empieza en un verdadero cristiano, Él lo va a llevar hasta el final, ¿verdad? Va a hacer que esa persona persevere hasta el final, ¿verdad? Por su obra poderosa. Entonces vemos ya el primer punto, que el Espíritu Santo es una persona. Entonces, para continuar con nuestra lectura, la siguiente página dice: un punto principal de confusión sobre el Espíritu Santo tiene que ver con las diferencias entre su actividad en el Antiguo Testamento y su obra en el Nuevo Testamento, y en la vida de los creyentes hoy en día. La actividad del Espíritu Santo se remonta hasta la creación. Dice en Génesis 1-2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, había tinieblas sobre la faz del océano. Se describe al mundo como oscuro, vacío y sin forma. Carl Sagan, en su libro Cosmos, declara dogmáticamente que el universo es cosmos, no caos. Es la diferencia entre el orden y la confusión. En categorías bíblicas es la diferencia entre oscuridad y luz, entre universo vacío de significancia y un universo lleno de los frutos del Creador. En los primeros versículos del libro de Génesis encontramos una proclamación dramática del cosmos. Aunque el mundo estaba sin forma y la oscuridad cubría la faz del abismo, ¿verdad? Entonces hablamos de que el Espíritu Santo realmente ya desde el principio estaba, porque creemos también que el Espíritu Santo, siendo Dios, es eterno, ¿verdad? Dice que Él se movía ya sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Carl Sagan era un astrónomo, era alguien que estudiaba realmente el tema de los cosmos, era un ateo, ¿verdad? Pero él, siendo ateo, inclusive hablaba de que no puede haber realmente, digamos, un desorden y que eso pase realmente a un orden por sí solo. Debe haber realmente, el cosmos realmente es como dice acá, un orden y que realmente muestra algo que fue diseñado. Entonces, vemos que el Espíritu Santo ya desde el comienzo de la creación estaba ahí, ya operando, ¿verdad? Se movía y sobre la faz de la tierra. Dice, para continuar, dice: sin embargo, en la segunda parte del versículo 2 encontramos al Espíritu Santo
por primera vez, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Se movía también se puede traducir como incubaba. Es la idea que se comunica cuando Dios envió al ángel Gabriel a visitar a la jovencita campesina María en Nazaret para decirle que iba a ser madre. María preguntó al ángel: ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón. Lucas 1:34. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Versículo 35. El verbo que utiliza para describir la acción del Espíritu Santo sobre María lleva la misma connotación que el término que se usa en Génesis 1 para describir el poder creativo del Espíritu de Dios, ¿verdad? Acá hablaba que el Espíritu Santo es creativo, ¿verdad? Lo mismo que hablamos sobre la persona, ¿verdad? Un ente o una fuerza, una energía no puede crear algo, ¿verdad? No puede tener creatividad. Pero vemos que el Espíritu Santo tiene creatividad para hacer de lo que no es algo que ahora es, ahora que lo que no veíamos, ahora algo que podemos ver, ¿verdad? Tiene esa creatividad, ¿verdad? Entonces dice, continuando, el Espíritu Santo vino a los que no tenía forma y se movió, o incluso como una gallina incuba sus huevos para que nazca vida. Así el Espíritu produjo orden y luz. Dios no es autor de confusión. Vamos a compartir 1 Corintios 14:33, porque habla aquí de que Dios no es autor de confusión. 1 Corintios 14:33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Sí, aquí Pablo estaba hablando del orden que debe haber en la iglesia, ¿verdad? Porque él había encontrado que se había enterado que en la iglesia de los Corintios había mucho desorden, mucho, digamos, libertinaje, o no sé cómo decirlo, como que ya estaban exagerando en todas las cuestiones de los cultos, ¿verdad? Estaban haciendo algo ya por encima de lo que es lo normal, ¿verdad? O lo que Dios estableció. Era todo un desorden, un caos, ¿verdad? Como hablamos de todo lo contrario al cosmos, ¿verdad? Pero Pablo trae esta carta para traer orden, y porque él explica que Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz, ¿verdad? Entonces, como dice acá, ¿verdad? Dios no es un autor de confusión. Él no genera caos. El Espíritu de Dios trae orden a partir del desorden. Trae algo a partir de la nada. Hace que la luz brille en las tinieblas. Al comienzo de la creación todo estaba desordenado y vacío, pero el Espíritu Santo que se movía sobre la faz hace lo que realmente, como dice la explicación acá de la gallina con sus huevos, ¿verdad? La gallina dice que se acuesta y empolla y espera el momento para que nazca su hijo, ¿verdad? Ese calor que le da a esos huevos por un determinado tiempo produce de repente vida, ¿verdad? Entonces así también el Espíritu Santo, de esa manera, con su forma creativa, se movía, dice, sobre la faz de la tierra, y así como vemos en la creación, él estuvo participando con el Padre y con el Hijo, porque hablamos que dice que Dios creó al hombre, por ejemplo, en la parte de la creación del hombre. Dice, decía en la parte de, ¿cómo era que decía? Hagamos al hombre, sí. Entonces, vemos realmente que estaban ellos participando ya desde el comienzo, ¿verdad? Y acá habla de que el Espíritu Santo tiene creatividad para hacer de lo que es caos a algo que tenga realmente sentido, algo que sea realmente ordenado, ¿verdad? Porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Entonces así terminamos el primer punto, ¿verdad? Que hablábamos de que el Espíritu Santo tiene personalidad, que es una persona y que es Dios. Y ahora, para terminar, el último punto habla del Espíritu del poder, ¿verdad? Dice, en el Antiguo Testamento no podemos dejar de sorprendernos por la majestad y el poder de Dios. Cuando ocurre un terremoto o un tornado, vemos imágenes de la devastación y nos sentimos sobrecogidos por el poder de la naturaleza. Pero esas cosas no son comparables con el poder trascendente del Señor, de toda la naturaleza. Su poder es mayor que todo lo que pasa en este planeta. Vemos cómo se manifiesta ese poder en el Antiguo Testamento, principalmente
por el Espíritu Santo, que en el idioma griego se denomina la dinamis de Dios. La palabra dinamis se traduce poder, es el vocablo de donde proviene la palabra dinamita. El Espíritu Santo se muestra como el Espíritu de poder, ¿verdad? El Espíritu Santo tiene poder porque es todopoderoso, ¿verdad? Porque es Dios. Entonces, dice que el Espíritu Santo muestra realmente que es un ser poderoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de hacer cosas que vemos realmente a través de la palabra, a través de los hombres, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, a diferencia del Nuevo Testamento, venía siempre en un tiempo determinado sobre las personas y hacía realmente algo extraordinario, algo que no era simple, ¿verdad? Dice acá para continuar, ya hemos estudiado el oficio del triple de Cristo, profeta, sacerdote y rey. Todos esos oficios de mediadores eran oficios carismáticos, no eran los únicos oficios carismáticos. Los jueces que precedieron a los reyes en la historia israelita también eran líderes carismáticos. Dice, el término carismático proviene del griego charisma, que tiene que ver con el regalo o don. El Espíritu de Dios vino sobre Sansón, por ejemplo, y tuvo fuerza para realizar grandes hazañas. Y eso vemos justamente el poder del Espíritu, dice el primer punto, el Espíritu venía sobre una persona por un corto tiempo o por un determinado tiempo, ¿verdad? No es como ahora que el Espíritu Santo mora en nosotros porque somos templo del Espíritu, ¿verdad? En aquel entonces el Espíritu Santo en determinadas ocasiones venía para una función específica que quería hacer en alguien a través de una persona y después otra vez volvía a dejar a esa persona, ¿verdad? Podemos leer Jueces 14:6. Sí. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Sí, entonces habla que no es que el Espíritu Santo estaba con él, sino que vino en ese determinado tiempo para hacer lo que él hizo ahí. Y vemos también varias veces que Sansón, cuando empezaba a pelear, siempre el Espíritu Santo venía sobre él. ¿Y qué pasaba? Él adquiría una fuerza sobrenatural, ¿verdad? Porque la fuerza que Sansón tenía no era una fuerza normal de un hombre, ¿verdad? Él tenía una fuerza mucho más que cualquier otra persona, una fuerza muy grande, ¿verdad? Entonces, cuando venía el Espíritu sobre él, él adquiría una fuerza extraordinaria. Entonces, eso es lo que dice. Y después está también 1 Samuel 16:13. Sí. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y de aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Sí. Dice, en aquel día adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Entonces, el Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento, siempre venía en un determinado tiempo para una determinada función o acción que quería hacer en una persona. Vemos que en el Antiguo Testamento se manifestaba de forma diferente a través de las personas. Y pues para continuar, el segundo punto sería que también el Espíritu Santo utilizaba personas que no precisamente eran creyentes, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Dice, la persona más dotada en el Antiguo Testamento fue Moisés, quien recibió el poder para guiar al pueblo de Dios en su salida de Egipto. Pero Moisés presagió un mejor día cuando todo el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, después de Dios hubo librado milagrosamente a los israelitas de la esclavitud en Egipto, el pueblo comenzó a quejarse que para comer no tenían nada más que maná, el pan del cielo que Dios le había provisto en el desierto. Dice que Moisés presagió un mejor día cuando todo el pueblo de Dios sería ungido por el Espíritu, ¿verdad? Él tenía ya, dice, esa esperanza de que un día todos iban a ser ungidos por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Que se cumplió en Hechos 2, ¿verdad? Pero que también el profeta Joel
había profetizado que ocurría en algún momento, ¿verdad? Podemos leer Números 11:5. Números 11:5. Números 11:5. Nos acordamos del pecado que comíamos en Egipto, de valle, de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla y los ajos. Sí, antes de eso decía, después que Dios hubo librado milagrosamente a los israelitas de la esclavitud en Egipto, el pueblo comenzó a quejarse que para comer no tenían nada más que maná, el pan del cielo, que Dios les había provisto en el desierto. Comenzaron a llorar por los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, que habían disfrutado cuando eran esclavos en Egipto. Sus quejas molestaban a Moisés y él también comenzó a quejarse. Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo, porque es demasiado pesado para mí. Si así vas a hacer tú conmigo, concédeme por favor la muerte. Si he hallado gracia ante tus ojos, para que yo no vea mi desgracia, dice, sería número 11, 14 y 15. Dios eligió no matar a Moisés, más bien le proveyó ayuda. Quienes tú conozcas como ancianos y oficiales del pueblo, tráelos al tabernáculo de reunión y que se presenten allí contigo. Yo descenderé y hablaré allí contigo. Tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos. Luego ellos llevarán contigo la carga del pueblo y ya no la llevarás tú solo. Números 11, 16 y 17. ¿Verdad? Acá habla también que sería ya como lo que era en el primer punto también, que Dios, de lo que tenía Moisés, el espíritu que tenía Moisés, el Espíritu Santo, en ese entonces, dice que de él, dice que fue también compartido a otras personas para que le ayudara, que tuvieran el Espíritu de Dios, para que tuvieran, digamos, esa sabiduría para llevar los problemas, porque dice que en ese entonces Moisés ya estaba muy desesperado porque había mucha gente, había muchos problemas y él no podía con todo, ¿verdad? Y hasta deseaba morir, ¿verdad? Si por él fuera, pero Dios le dijo que más bien eligiera a personas que él veía con facultades, con buen testimonio, y ese espíritu que él tenía, o sea que Moisés tenía, dice que Dios iba también a darle a esas personas para que pudiera ayudarle en esas tareas, ¿verdad? Eso era lo que todavía estábamos hablando en el primer punto. El Espíritu venía sobre personas, pero por un periodo determinado para una cierta función, ¿verdad? En este caso, la función era ayudar a Moisés, ¿verdad? Para que pudiera sobrellevar todos los problemas que estaba surgiendo en el pueblo de Dios por la rebeldía del pueblo que se quejaba, que siempre buscaba, digamos, criticar, que siempre buscaba, ¿cómo es esa palabra cuando alguien se queja? Murmurar, exactamente. Ellos murmuraban, se quejaban, entonces Moisés estaba muy agotado ya de soportar eso, pero Dios le dio la forma, ¿verdad? Que era que a través de otras personas capacitadas pudiera ayudar al pueblo con las tareas y que así se le aligerara la carga. Entonces, ese es lo que sería todavía el primer punto. El Espíritu venía sobre personas por un corto plazo para cumplir funciones. Entonces aquí continuando dice, así que Dios le dio a 70 ancianos la misma unción del Espíritu que le había dado a Moisés. Pero en ese contexto Moisés dijo, ojalá que todos fueran profetas en el pueblo del Señor y que el Señor pusiera su Espíritu sobre ellos. Moisés ya tenía un anhelo de que todos pudieran realmente tener al Espíritu de Dios, no solamente ciertas personas, porque como vemos en aquel entonces, ciertas personas tenían al Espíritu Santo y por un periodo determinado, ¿verdad? Pero Moisés tenía el anhelo que todos tuvieran al Espíritu en su vida para que realmente pudieran también ser guiados por él, ¿verdad? Pero sabemos que esa esperanza que Moisés tenía se cumplió después en el Pentecostés, ¿verdad? Dices, solo porque algunos en el Antiguo Testamento fueron ungidos con el Espíritu Santo y empoderados para realizar ciertas tareas, no significa que ellos hayan nacido del Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso es lo que ya es el segundo punto.
El Espíritu Santo utilizaba a personas, pero que no siempre eran creyentes. No porque una persona era usada por el Espíritu en el Antiguo Testamento, significaba que de por sí era alguien cristiano, alguien hijo de Dios. Y eso podemos ver en 1 Samuel, capítulo 10, versículo 11. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 11. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba como profeta, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le hace que viva el hijo de ti? Saúl también entre los profetas. Sí, acá vemos que él estaba entre los profetas y profetizaba, ¿verdad? Es decir que en esta parte él fue, digamos, como decíamos por Sansón, por David, el Espíritu vino sobre él, el Espíritu Santo, y él empezó a profetizar, ¿verdad? Pero sabemos que Saúl no fue precisamente alguien que podemos determinar como hijo de Dios. Sabemos que él siempre se rebeló, siempre fue desobediente a Dios, ¿verdad? Pero en este caso vemos que de igual manera en el Antiguo Testamento había ocasiones donde el Espíritu Santo usaba a personas que no eran hijos de Dios. Vemos también en la historia de Balaam, ¿verdad? El profeta Balaam, ¿verdad? Él quería ser comprado por un enemigo de Israel para que maldiga a Israel, ¿verdad? Pero Dios le decía que no, que él tiene que bendecir a Israel, ¿verdad? Entonces, inclusive Dios hablaba con él, pero no por eso él era un verdadero siervo de Dios. Aunque después bendijo a Israel, sabemos el destino de Balaam, ¿verdad? Después terminó muriendo, ¿verdad? Por causa de su avaricia, de su codicia, ¿verdad? Entonces, el segundo punto habla de que el Espíritu Santo muchas veces, o varias veces en el Antiguo Testamento, usaba también a personas que no necesariamente eran hijos de Dios, ¿verdad? Dice, para continuar, ya estamos por terminar lo que es este estudio. Como decía acá, no significa que ellos hayan nacido del Espíritu. No eran necesariamente creyentes. Vemos al Espíritu Santo que vino sobre el rey Saúl y luego se fue de él. Vemos la unción de Balaam y de otros que sin saberlo dieron profecía bajo la influencia e inspiración del Espíritu Santo. Pero esos individuos no eran necesariamente creyentes. En el Antiguo Testamento la unción del Espíritu Santo era un don especial dado principalmente a creyentes, pero no exclusivamente a creyentes. Y la unción del Espíritu no era lo mismo que el don del nuevo nacimiento, ¿verdad? Entonces aprendemos que el poder del Espíritu Santo se manifestaba no solamente en hijos de Dios, sino también en aquellos que no eran verdaderos hijos de Dios, ¿verdad? Pero que de igual manera Dios decidió a través de su vida, a través del Espíritu Santo, usar su vida para dar, ya sea para dar profecía, para ser usado para el bien a través del pueblo de Dios, ¿verdad? A diferencia ya del Nuevo Testamento, que sabemos que alguien que no tiene el Espíritu Santo no puede ser realmente un hijo de Dios. Sabemos que un verdadero hijo de Dios, solamente un verdadero hijo de Dios tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? A diferencia del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, esa era la diferencia con respecto a cómo se manifestaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, de cómo después se manifiesta en el Nuevo Testamento. Y el último punto dice que el Espíritu Santo utilizaba a personas. Dice el caso de llenura, lo encontramos en Éxodo 28:3. El Espíritu Santo también llenó a ciertas personas. No solamente vino sobre personas, sino que también los llenó. No solamente como en Saúl le dio profecía, sino que también vemos que en el Antiguo Testamento hubo un caso en donde hubo personas que fueron llenas del Espíritu Santo para una función. Y eso podemos encontrar en Éxodo 28, versículo 3. Éxodo 28, 3. Éxodo 28, 3.
Sí, entonces dice, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu. Habla de que en este caso fueron llenos del espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarlo, para que sea mi sacerdocio. Entonces vemos que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía sobre ciertas personas, ¿verdad? No en todas las personas, sino que en cierta cantidad de personas. También vemos que el Espíritu Santo, de todas las personas que utilizó, no siempre eran realmente hijos de Dios. Había también personas que no eran hijos de Dios, que no eran verdaderos creyentes. Y por último, que también el Espíritu Santo, hubo casos en donde llenó a alguien para tener la sabiduría para hacer algo. Vemos que en eso mismo, a muchos Dios había llenado para que tuvieran ese talento para hacer todo lo que hicieron, para hacer el arca, para hacer el tabernáculo, para hacer todas esas cosas, digamos, que eran de artesanía y que solamente a través del Espíritu Santo que les llenó con ese talento ellos pudieron hacer todo eso, ¿verdad? Que eran realmente obras muy buenas. Entonces, vemos el poder del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que se manifestaba de diferentes formas. Entonces, para terminar, para acompañar lo que hablamos del último punto, dice que después de Éxodo 28:3, dice, el punto crítico es que este don no lo tenían todos en el campamento, no lo tenían todos los creyentes, era limitado. Pero Moisés esperaba que eso cambiara, y eso es exactamente lo que sucedió en Pentecostés en el Nuevo Testamento en Hechos 2. Podemos leer Joel, primeramente, Joel capítulo 2, versículo 28, donde primeramente se da esa profecía que anhelaba Moisés, que después se cumplió en Hechos capítulo 2. Joel 2:28. Joel 2:28. Si alguien puede compartir. Por eso 28 dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Sí, esa es la profecía de Joel, de que todos iban a tener la oportunidad de recibir al Espíritu y que el Espíritu Santo, ya no como antes de esa profecía, ¿verdad? Que siempre era a determinadas personas, un determinado tiempo, y que no siempre era a personas verdaderamente cristianos o, como decimos, hijos de Dios, ¿verdad? Y eso se cumplió en Hechos capítulo 2. Dice Hechos capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, acá vemos que se cumplió lo que dijo Joel y lo que anhelaba Moisés, ¿verdad? Él anhelaba que un día todos tuvieran el Espíritu que él tenía y que a cierta persona se le había repartido para diferentes funciones. Él deseaba realmente que todo el pueblo, que todos tuvieran eso. Y eso fue profetizado por Joel, que iba a pasar eso, y se cumplió en Hechos 2, ¿verdad? Y justamente el discurso de Pedro habla de lo que dice Joel, ¿verdad? En el versículo 14 dice, entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas
profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Entonces, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces se cumplió en Hechos 2 lo que dijo el profeta Joel y lo que anhelaba Moisés. Entonces, esto es lo que aprendimos hoy, era que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento vemos realmente que ya cumpliendo funciones en diferentes pasajes de los libros que tenemos en el Antiguo Testamento. Hay mucho más que podríamos compartir, pero obviamente sería ya muy prolongado nuestro estudio. Pero por lo menos tenemos lo suficiente para entender que el Espíritu Santo es una persona y que el Espíritu Santo tiene poder, que Él realmente es Dios, ¿verdad? Entonces vemos realmente su manifestación en el Antiguo Testamento y eso es lo que aprendimos hoy, ¿verdad? La siguiente clase que le va a tocar al hermano Héctor, vamos a aprender ya lo que es el Espíritu Santo, ya en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Vamos a ver ya su participación mucho más ampliamente que en el Antiguo Testamento. Entonces, esto es lo que quería compartir con ustedes y espero que haya sido de bendición.